Camellando, de cero a CEO, producido por Mindset Media, porque el conocimiento, como el éxito, se comparte. Bienvenidos a Camellando, de cero a CEO, el podcast de la AI que busca conectar pensamientos, historias, experiencias entre emprendedores y empresarios para mejorar nuestras organizaciones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio en donde vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos, que es del impacto social en nuestras organizaciones. Y para eso tenemos dos grandes invitados, amigos de la casa, muy cercanos a la AI. Les dimos la cordial invitación a Martín Vázquez de Corporación Favorita. Perfecto. Y a Carmen Borja de Natu, grande emprendedora. Y queremos agradecer a nuestra cerveza auspiciante del podcast Camellando, que es Santa Rosa Cerveza Artesanal, quien nos recibe el día de hoy en su casa y estamos muy felices de compartir una cerveza siempre con ustedes. Entonces, ya para ingresar en la temática, como ustedes saben, la importancia que tienen el día de hoy las organizaciones de un poco salir de su enfoque 100% de rentabilidad y del centro del negocio para comenzar también a impactar a sus comunidades y a sus operaciones externas a lo que son las organizaciones. Entonces, quería primero comenzar presentando a mis invitados. Te voy a dar paso, Martín, para que te presentes, nos cuentes un poco qué hace Corporación Favorita. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lucho. Gracias, Carmen. Gracias a la AI, sobre todo por el espacio, y también a Santa Rosa por el espacio físico, literalmente, y por permitir que nos sentemos hoy día a conversar. Bueno, Corporación Favorita, digamos, es una empresa absolutamente ecuatoriana que nació en 1952 como un supermercado y ahora, evidentemente, somos una de las empresas más grandes del país. Y nosotros vemos este crecimiento como una obligación a corresponder a nuestro país, ¿no? O sea, nosotros estamos convencidos de que el crecimiento de la empresa está dado siempre por el crecimiento también de la población. Y no me refiero al crecimiento numérico, sino al crecimiento económico, al progreso social. Entonces, a medida que la sociedad progresa, la economía va creciendo, las empresas van a crecer. Entonces, como Corporación Favorita, digamos, lo vemos de esta forma, cómo agregamos valor a todos los que nos rodean, ¿no es cierto? Viviendo nuestra misión, que es mejorar la calidad de vida. Y eso puede sonar a veces un poquito como bien corporativo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de mejorar la calidad de vida? Y todo el mundo dice, o sea, hablar de yo quiero mejorar la calidad de vida de todos. Y digamos, lo que nos esforzamos es para que esto realmente se viva, ¿no? Se viva internamente con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, nuestros accionistas, pero también con los otros, o sea, con quienes lamentablemente no nos visitan, y digo lamentablemente porque no conocen nuestros supermercados, y también con nuestros vecinos, o con gente que, digamos, está en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, digamos, nos hemos dedicado a esto en los últimos 70 años y ahora con mucho más énfasis desde el año 2021, que fundamos la Fundación Favorita, pero ya habrá tiempo para conversar de eso. Pero esa es un poco nuestra visión como empresa y qué es lo que queremos hacer. Bienvenido, Martín. Y te doy paso inmediatamente, mi querida Carmen. Cuéntanos un poquito de Natu, cómo se vuelve también esta empresa que genera cambio social en la comunidad. Bienvenida. Gracias, bueno, igual, gracias por el espacio. Y bueno, Natu nace igual, ahorita vamos a cumplir 10 años. Nace como un emprendimiento literalmente desde la casa y desde la pasión. Y lo que nosotros hemos hecho es desarrollar productos naturales para el cuidado de la piel y también para la salud y bienestar. Yo siento que como emprendedora nuestro ADN fue mucho el poder crear un impacto social y ambiental. Entonces es bonito porque es un emprendimiento que nace desde un propósito. Más bien yo creo que la búsqueda posterior fue lograr que esto tenga rentabilidad para poder expandir y lograr mucho más alcance. Y bueno, en toda esta búsqueda, en toda esta aventura de convertirnos de un emprendimiento muy chiquitito a transitar a ser una empresa, es como pasar hacia la adolescencia y luego ya la madurez de ser una empresa. Yo creo que estamos todavía adolescentes. Justamente tuvimos un punto importante de quiebre, o sea, empezando, ¿no? Cuando empezábamos con los productos naturales, igual pensábamos en el tema natural, salud, ambiental.
social con el desarrollo local, generando desarrollo local, pero hay un punto de quiebre súper bonito e importante en el emprendimiento que se da justo con la pandemia en el 2020, porque otra de las partes importantes y de mis pasiones importantes es justamente lograr buscar espacios de generación de ingresos para mujeres. Porque en cierto momento, y especialmente las mujeres que somos mamás, yo soy mamá de 5 niños, ya unos grandes, llega un punto en el que no sabes qué hacer, o sea, si seguir tu vida laboral dejando a tus hijos en casa o si de repente quedarte en casa y dejar esa vida laboral. Entonces, sentí que es muy importante lograr tener un punto intermedio en donde las mujeres podamos laboralmente hacer cosas sin tener que dejar a nuestros hijos. Entonces, en el 2020 se dio esta oportunidad creando una comunidad en torno, justo a raíz de la pandemia, creando una comunidad en torno a Natuu que pueda generar ingresos a través de la venta de los productos y también a través de servicios de bienestar con los productos. Y eso nos ha llevado a un punto muy bonito, ya estos últimos 5 años, de tener un impacto social mucho más visible a través de muchas familias. Fantástico. Pues ya saben por qué tenemos estos 2 grandes invitados y son expertos en este tema. Y para arrancar ya un poco en la temática, Martín, ¿qué implica ser una empresa socialmente responsable para Corporación Favorita? Tú ya estabas mencionándonos un poco esta visión que tienen de impactar a todo a su alrededor, ¿verdad? Pero ¿qué implica? ¿Desde dónde viene esa filosofía para que realmente se vea en el día a día? Tal vez solo conectándome con lo que decía Carmen, que creo que es absolutamente cierto, ¿no? O sea, nace desde el propósito mismo de la empresa. Es decir, una empresa no se vuelve socialmente responsable a la fuerza. O sea, no es que, chuta, entra a golpes, sino que nace más bien, se concibe de esa forma. Porque si no se concibe desde arriba, ¿no es cierto? Y se va cascadeando hacia ya las partes más operativas de la empresa, nunca una empresa va a lograr ser socialmente responsable, porque si quienes dirigen la empresa, quienes la miran estratégicamente, no están convencidos de que tienen que ser responsables con su entorno, la empresa no lo va a hacer, porque no nos olvidemos que las empresas son ficticias, son unas figuras legales. Quienes las conforman son quienes dirigen las empresas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que una empresa no se hace socialmente responsable, sino que se concibe como socialmente responsable y luego vas buscando dónde puedes generar impactos en función de tu negocio. Y ahí es donde vas dando los pasos estratégicos que tú dices, bueno, le van a agregar valor a mi comunidad, le van a agregar valor a mí también, porque las empresas, de nuevo, son empresas. Entonces, están hechas para generar rentabilidad. Ese es el primer mandato de una empresa, generar una rentabilidad. Ahora, esa rentabilidad no puede estar en desmedro del impacto social o del impacto ambiental. Entonces, cuando ya le concibes a la empresa como que quiere generar un impacto positivo y vas decidiendo estratégicamente en tu rubro de negocio dónde puedes generar impacto, ahí es donde comienzas a tomar acción, ¿no? Y es facilito, ¿no es cierto?, tener buenas intenciones, ¿no? Dices, yo sí quiero ser bien chévere y quiero agregar un montón de valor a la gente y quiero ser súper generoso. Pero el rato que no comienzas a hacer cosas, por pequeñas que sean, ¿no es cierto?, se puede quedar en buenas intenciones. Y lamentablemente eso nos puede pasar en nuestra vida personal, ¿no es cierto?, como seres humanos, como en la vida empresarial. Entonces, tenemos que seguir esta convicción. Y, digamos, creo que esto también nace del lado humano que tiene cada una de las personas dentro de la empresa. Y digo esto porque creo que estamos convencidos, los que estamos en la mesa sobre todo, y digamos, yo no tengo tantos hijos como Carmen, yo tengo 3, pero y me parece admirable, de hecho, perdón, entonces paréntesis. Pero dices, bueno, ¿yo qué quiero dejarles a mis hijos, no? O sea, ¿qué quiero dejarles más allá de un legado emocional? O sea, quiero que realmente mis hijos vivan en un mundo mejor. Y también ese es tu propósito personal y por lo tanto ese propósito personal va guiando también tus acciones como empresa. Entonces, creo que por ahí te digo que van los tiros. Ok, de acuerdo. Y Carmen, aquí un poco hablando ya de los conceptos que nos decía Martín, ustedes cuando nacieron comenzaron a ser socialmente responsables, o sea, con esta filosofía del negocio que tienen. No sé si quieres contarles a todos un poco cómo nace también este tema de Natuu, de lo que me pongo, me lo puedo comer. Entonces, la importancia y la filosofía que viene atrás de esa propuesta de valor de tu negocio.
Claro, sí, yo creo que, bueno, sí es un punto súper importante porque, bueno, volviendo también un poco tomando lo que decía Martín, cuando uno empieza como emprendedor, lo que te lleva a través de toda esta larga aventura tiene que ser un propósito. Porque si tú estás buscando hacer dinero con el emprendimiento, te vas a frustrar rápido. Entonces, yo creo que un emprendimiento que logra transitar a través de los años es un emprendimiento que tiene un propósito claro y ese propósito tiene que estar mucho más allá de una persona. Y me encantó lo que dijo Martín también, finalmente atrás de una empresa y de un emprendimiento hay personas. Y justamente, pues bueno, esto nació como una búsqueda a nivel primero personal de un estilo de vida más saludable, justamente con la llegada de mis hijos, pensando en que, pues, bueno, yo cuando tuve mi primera hija no estaba tan saludable, o sea, ha pasado ya casi 22 años de que mi primera hija nació. Y hoy me siento mucho más saludable y más vital que en esa época, y es justo porque he encontrado un camino de salud y bienestar que inicialmente empezó por alimentarme mejor, ¿no es cierto? Por buscar una alimentación orgánica, saludable, natural, y luego me llega este dato que para mí fue fundamental. Imagínate, hace 20 años no había esta conciencia que hay ahora sobre todo el impacto que estamos recibiendo a través de la alimentación y, en este caso, a través de los productos que usas todos los días. Entonces, el dato importantísimo es que todo lo que tú te pones en la piel entra a tu organismo igual que si te estuvieras comiendo. Entonces, ya había mejorado mi alimentación, les estaba dando una mejor alimentación a mis hijos, pero empecé a revisar qué es lo que les estaba poniendo en su piel todos los días. Tú estás hablando de que te pones aproximadamente, puede ser hasta 17 productos diarios en promedio una mujer. O sea, estás hablando de shampoo, acondicionador, pasta de dientes, cremas, protector solar, maquillajes y un largo etcétera, desodorantes, ¿no es cierto? Es un montón de impacto que el rato que se junta, ¿no es cierto?, empieza a crear un impacto negativo en tu organismo y en tu salud. Entonces, bueno, a raíz de eso dije, bueno, voy a tomar otra vía y voy a empezar a hacer yo misma en casa. Esto empezó hace 20 años, imagínate, hace 10 empezó el emprendimiento, entonces ha sido un camino largo. Así que voy a empezar a generar mis propios productos en casa, primero por un tema de salud y luego por un tema ecológico. Cada vez que tú eliminas un frasco más de plástico, estás contribuyendo a reducir la cantidad de desechos y si todos hiciéramos eso, eso sería sostenibilidad. A mí, bueno, en cierto momento hice una maestría en el tema de sostenibilidad y justamente nos decían, si uno mide la sostenibilidad por pensar, ¿no es cierto? Si lo que yo hago todos los días lo hicieran todos, ¿sería sostenible? O sea, ¿sería un mundo sostenible, sí o no? Entonces, cada uno tiene que medir y tiene que darse cuenta de que el poder de cada decisión que tomas todos los días es súper importante, porque a veces uno dice, no, o sea, si es que todo el mundo usa cosas desechables, ¿por qué yo no voy a usar cosas desechables o de plástico? Ya uno más, ¿qué importa, no? Pero ese poder de tomar decisiones todos los días y de hacer lo correcto realmente es un impacto importante. En las pequeñas cositas hay impactos importantes. Entonces, bueno, así nació el emprendimiento. Pasé muchos años desarrollando fórmulas en casa y hace 10 años dije, bueno, ahora estoy lista para compartirlas, funcionan, gustan. Pues me metí a una aventura que realmente no sabía hacia dónde me iba a llevar. O sea, yo creo que ahora que apoyo de vez en cuando como mentora y como jurado a veces en concursos de emprendimiento, yo digo, realmente cuando uno se pone ahí y empieza este sueño del emprendimiento, realmente tienes poca idea de hacia dónde vas a llegar. O sea, yo no me hubiera imaginado que todo lo que, o sea, que en su momento empecé iba a desembocar en lo que ha pasado estos últimos 10 años. Así es que, bueno, ese ha sido el recorrido y por eso nació con esta visión desde el inicio, ¿no? Porque nace desde una pasión y esa pasión es la que te da el empuje para pasar a través de todos los obstáculos que tiene que pasar un emprendedor a través del tiempo. Y hablando un poco ya de las implicancias, ¿verdad? ¿Cómo Corporación Favorita realmente vive esta idea y este ADN de generar impacto positivo a la sociedad? Quizás hay programas de filantropía, de responsabilidad social, del valor compartido. ¿Cómo coincide Corporación Favorita estos conceptos y cómo los vive en el día a día? Bueno. Es una chévere pregunta. Y creo que tal vez del principio tienes que pensar cuáles son tus
impactos, ¿no es cierto?, como empresa. Ahorita no hablemos de negativos o positivos, sino tus impactos en general. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un supermercado, que es principalmente nuestro negocio, sin perjuicio que tenemos jugueterías o tiendas de muebles, lo que sea, dices, bueno, ¿cuáles son nuestras primeras implicaciones? Lo primero es, tenemos una gran distribución logística. O sea, nosotros movemos cientos de camiones al día, miles de camiones a la semana, no solamente los que van a los supermercados, sino también los que recibimos de nuestros proveedores. Y por lo tanto, tenemos que pensar, por ejemplo, en el consumo del combustible, del diésel, ¿no es cierto? Porque dices, bueno, todos estos camiones se mueven con diésel, entonces tenemos que generar eficiencia logística en lo que va desde y hacia los locales. Entonces, nosotros hemos implementado, por ejemplo, programas de logística inversa. Entonces, desde nuestro centro de distribución, que recibimos todos los productos que se comercializan en los locales, va en el camión lleno de productos y regresa, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, el material que nosotros vamos a reciclar en la planta de Gira, ¿no es cierto?, en nuestra empresa dedicada 100% a la clasificación de residuos y la valorización de residuos. Regresan con pallets de madera justamente para que vuelvan a dar vueltas y justamente no estén rotando tanto. Regresan con jabas plásticas donde nosotros entregamos, por ejemplo, entregamos y recibimos pollos, carnes, pescados, legumbres, frutas, y así evitamos, por ejemplo, también que tengamos cajas de cartón que se dañan y tenemos que estar botando a la basura o compactando, lo que sea. Entonces, más bien eso da muchas más vueltas. Entonces, vamos pensando primero en esos impactos, ¿no es cierto? Otro gran ejemplo es, bueno, luego dices, chuta, ¿qué más tengo yo? Entonces, hablamos ahorita pensando solo en lo ambiental, luego puedo dar un saltito a la parte social también. Porque a mí no me gusta pensar en la sostenibilidad como solamente lo ambiental o solamente lo social o aislados, sino siempre de este conjunto. O sea, no puedes pensar solamente en lo económico, solamente en lo social o solamente en lo ambiental. Tienes que de ley pensar en las tres cosas. Entonces luego dices, bueno, ¿qué más tenemos? La refrigeración. Los sistemas de refrigeración tradicionalmente en el mundo son de las cosas más contaminantes que pueden existir, los antiguos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que investigar, averiguar, ¿no es cierto? Conocer cómo somos más eficientes en nuestros sistemas de refrigeración. Entonces, medimos, ¿no es cierto? Teníamos unos sistemas de refrigeración basados en R507, 404, no importa tanto el tema, pero dijimos, bueno, ¿dónde hay más oportunidades? Entonces ahora utilizamos sistemas hechos en base del CO2 o del dióxido de carbono y de agua con glicol, que si bien tenemos que saber que todas las actividades del ser humano contaminan, tienes que decir cuáles contaminan menos, porque respirar contamina. Y así vas dando estos pasitos. Ahora, desde el punto de vista social, ahí creo que toma un concepto que tú dijiste que es muy válido, que es el valor compartido. Y nosotros, como Corporación Favorita, creemos en esta generación de valor a través del valor compartido. Entonces, cualquier acción que nosotros hacemos, mismo sea el trabajo con la AI que hemos generado, es decir, nosotros como Corporación Favorita hemos trabajado con la AI desde su inicio, y ahorita van a ser 12 años. Hemos trabajado desde su inicio con la AI, pero pensando también en que son relaciones siempre ganar-ganar. Entonces, por ejemplo, nosotros apoyamos el emprendimiento nacional, ¿no es cierto? Y queremos que crezcan, queremos que cada vez hayan más y mejores emprendimientos a nivel nacional que puedan exportar productos para poder, si es que se da, vender ciertos productos en nuestros supermercados. Si es que no, enhorabuena, no pasa nada, pero la economía va creciendo. Entonces, al crecer la economía, como decía al principio, la sociedad prospera y por lo tanto generas una mayor clientela. Entonces, como que todos crecemos y no es que tú tienes que dividir un pedazo de pastel en pedazos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, sino que la idea es que el pastel vaya creciendo, ¿no es cierto?, para que todos podamos progresar. Entonces, así lo vemos como valor compartido y así, por eso nosotros trabajamos principalmente en 5 ejes. O sea, nosotros ya a través de la fundación y también internamente, trabajamos a través de en la nutrición, en la educación, en el emprendimiento, en la equidad y vemos también al ambiente como el factor habilitante para que podamos desarrollar nuestras actividades humanas. Entonces, ese siempre ha sido nuestro enfoque. Y ahora, claro, desde el 2021, como les contaba, nació la Fundación Favorita, ¿no es cierto? Nació ya para tomar todo lo que Favorita venía haciendo hasta ese momento, ¿no es cierto? Y darle un revuelo. Es decir, ya Favorita tenía estos programas de valor compartido, justamente de trabajar con la AI o con Unidos por Educación o con X cantidad de fundaciones. Pero decíamos, no, tenemos que profesionalizar esto aún más, ¿no es cierto? Tenemos que profesionalizar como se profesionaliza el emprendimiento, ¿no es cierto? Para que cada vez sean mejores emprendedores, también tenemos que profesionalizar el sector social, porque el sector social, digamos, hace lo que las empresas no podemos, porque ellos sí, su fin no es hacer negocios, sino es más bien generar valor a la sociedad. Entonces nace la fundación con este propósito, ¿no es cierto? De apoyar, ¿no es cierto?,
a las fundaciones para que ejecuten sus proyectos, no solamente con recursos económicos, sino también con esta guía, ¿no es cierto?, de generación de impacto. Y digamos, quiero lanzarme ahí una cuñita también, que justamente desde hace 2 años hemos apoyado una iniciativa que se llama Auge. Que Auge, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo de la AI, que puede ayudar a acelerar emprendimientos, a que crezcan, a que formalicen, a que sean que atiendan cada vez mejor las necesidades del mercado. Auge hace lo mismo, pero para las fundaciones. Entonces, nace un programa, ¿no es cierto?, de aceleración para fundaciones. Y ha sido resultados maravillosos. Y digamos, nosotros becamos eso viéndolo como un emprendimiento social. Porque, claro, no es solo asistencialismo, sino es que este emprendimiento social genere valor. Y esa es una visión que no es mía, no puedo decir que es mía, sino que la adoptamos, digamos, de quien nos presentó el proyecto y como favorita lo hemos tratado de vivir, ¿no? O sea, de que las fundaciones con las que trabajamos se consideren emprendimientos sociales, que no necesariamente su bottom line sea rentabilidad, sino sea impacto, pero tenemos que llegar hacia allá. Es decir, si queremos generar profesionalización en todos los aspectos, tenemos que generar tanto en el emprendimiento privado, o sea, como empresa, como en el emprendimiento social, para que justamente todos los sectores del Ecuador sean atendidos, ¿no es cierto? Porque, digamos, el sector privado puede hacer muchos programas internos, puede auspiciar poco, mucho, ¿no es cierto? Y esa es un poco la idea. Pero tiene que llegar la sociedad civil también para actuar, ¿no es cierto? Y para eso también crece la fundación. Tiene un alcance diferente, ¿no? Y tiene un impacto. Entonces, digamos, así lo vemos. Y digamos, ha sido un aprendizaje con tumbos y vuelcos y todo lo que quieras. Y nos hemos dado, digamos, con la piedra en los dientes muchas veces, porque nos hemos dado cuenta que por donde pensábamos que había que ir el impacto, no necesariamente. O sea, ¿me entiendes? O sea, hemos tenido que trabajar súper duro, por ejemplo, con bancos de alimentos para evitar el desperdicio de alimentos. Entonces, nosotros de los supermercados rescatamos más o menos 3 millones, el equivalente a 3 millones de raciones de alimentos al año. Entonces, eso nos permite dar de comer a través de los bancos de alimentos a 3 millones de personas en el año. Entonces, claro, pero ha sido un aprendizaje súper importante, tanto desde la ejecución en un supermercado como ya en la parte que entrega los alimentos. Y Carmen, tú nos mencionabas un poco cómo nace este espíritu de impacto positivo, ¿verdad? Pero ya que implica en el día a día también ser socialmente responsable, ambientalmente responsable, cómo ese propósito se vive en el día a día de una organización que ya ha crecido, que ya tiene su trayectoria, pero que también se proyecta hacia el futuro. Sí, bueno, yéndole a Martín, o sea, siento que el reto del emprendimiento y de las empresas es que uno va creciendo y a medida que va creciendo suceden cosas en el camino que te obligan a gestionar mejor pues, tus recursos, ser responsable ambientalmente y también darte cuenta que al crecer también puedes tener un impacto mayor. Y eso fue muy bonito porque a nosotros la pandemia o sea, fue un momento, es un hito para nosotros el rato que decidimos justamente cambiar nuestro giro de negocio. Nosotros en la pandemia ya teníamos 5 años en el mercado, estábamos en algunos retails y en ese momento tomamos una decisión que parecía como un poco tal vez aventurada de sacar los productos de los retails y entregar a las personas para que empiecen a vender, porque uno decía, bueno, en medio de la pandemia la gente necesita generar ingresos. Entonces decíamos, bueno, finalmente pues uno pues es hábil y se la busca y finalmente se la soluciona la vida, pero tienes de afuera muchas personas que necesitan una respuesta, una solución. Entonces es bonito porque el crecer te permite llegar a más personas, te permite ayudar a más personas y eso fue lo que descubrimos nosotros en la pandemia. Al tomar esta decisión, salir de los supermercados, de los retails, entregar a las personas, empezamos a generar una comunidad que fue así como, digamos que la respuesta fue algo así como como una gran sorpresa para nosotros, porque en el primer año de pandemia, en el 2020, cuando todo estaba así como súper espeso, ¿no? Se veía un poco raro el futuro, empezaron a llegar, al final, fueron como 800 mujeres que terminamos en ese año, ahora son más de 3,000, que, bueno, no son solo mujeres, hay también hombres ahí, pero hablo de mujeres porque en su mayoría son mujeres, y fue bonito porque esto nos permitió que en ese momento nos demos cuenta del impacto que podíamos generar, ¿no? Que nos digan,
En medio de la pandemia no tenía trabajo, pero me dediqué a esto y logré sostenerme. Y no solo económicamente, sino haber logrado una comunidad que también se volvió un espacio de soporte, de contención. Y eso es también algo que es importante, porque no solo es un tema económico, sino lo que nosotros como empresas o como emprendimientos podemos dar a la sociedad, más allá de la parte monetaria, ¿no es cierto?, de lo que se puede hacer, en lograr hacer que la vida de las personas sea mejor, más feliz, más saludable, más viable. Entonces fue para nosotros así como wow, o sea, como increíble que este sueño que empezó por la parte de lo natural y de la salud pueda también empezar a generar un impacto económico en las familias. Entonces eso fue así como un gran descubrimiento y eso ha sido los últimos 5 años, nos hemos puesto el enfoque en eso y hemos visto resultados lindísimos, porque ya trabajar directamente con mujeres te hace entender la realidad que se vive en el país, porque muchas veces uno sí vive en burbujas y esto te sacude constantemente porque ahora pues nuestra cotidianidad nos permite entender y sentir la realidad de ellas todos los días. Y eso o sea, definitivamente te empuja a querer hacer más. Sí, sí, sí. Y quiero aquí hacer un corte porque creo que sus casos de éxito son tan inspiradores que merecen un gran salud. Un salud por su impacto, por los negocios prósperos que están generando, pero también por el impacto positivo para la sociedad. Así que salud para todos ustedes. Salud y muchas gracias a Santa Rosa por Sí. Siempre positivo hacer estos podcasts en una cervecería. Y bueno, y ya entrando a la práctica, Martín, ¿cómo mide Corporación Favorita ese impacto positivo o negativo, o cómo lo remedia ante la sociedad? ¿Y qué podría tomar un emprendedor de ese aprendizaje? Porque quizás alguien no se da cuenta que sí está generando impacto social a sus comunidades y lo tiene ahí en una esquina y es algo muy importante para los negocios del día de hoy. Sí, a ver, tal vez solo antes de contestar, a mí solo me encantó una cosa que tú decías, Carmen, hace un ratito, o sea, que pasar de 800 mujeres a 3.000, mayoritariamente mujeres, o sea, hay un público cautivo enorme, ¿no es cierto?, que es súper interesante y con realidades completamente distintas. Me imagino que estarán a nivel nacional, o sea, claro, entonces vives cosas súper diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí el pensamiento, digamos, claro, dices, chuta, ¿cómo? Ya les apoyo económicamente, ¿no es cierto?, a través del negocio, porque es un negocio y justamente eso es lo interesante. Y dices, bueno, te invita a ser como creativo, ¿no es cierto? Yo tengo un símil, por ejemplo, un programa que estamos haciendo con productores de la Amazonía, justamente con la AI o con Corporaciones para Gobernar. Y dices, bueno, yo tengo y les compro a productores agrícolas, ¿no es cierto?, de manera directa para eliminar la intermediación en nuestro proyecto. Y muchas productoras son mujeres en nuestro caso. Dijimos, chuta, a ver, por ejemplo, ¿qué viven las personas en el campo? Muchísima violencia, ¿no es cierto? Sus parejas, esposos, lo que sea, hermanos, papás, lo que sea, les maltratan físicamente, emocionalmente, hay violencia económica inclusive, justamente porque no pueden salir de su casa porque dependen de sus parejas. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, la idea fue, y todavía estamos por lanzar, junto con el programa de Se Puede, que va a ser público, ¿no es cierto?, en la plataforma de Se Puede, un curso para estos productores agrícolas, o sea, muy sencillito, muy fácil, en línea, gratuito, para identificar y prevenir violencia de género. Entonces, que eso se pone a disposición de todo el mundo a través de justamente la plataforma de la AI, ¿no es cierto?, para que justamente tú digas, estoy siendo, primero, violento, o sea, desde el punto de vista del hombre, estoy siendo violento con mis hijas, con mi esposa, con mi mamá, con lo que sea, estoy promoviendo la violencia, o desde el otro lado, desde las mujeres, estoy siendo violentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, como que este tema, dices, tengo estos públicos cautivos, ¿cómo les genero este impacto también mayor? Y lo mismo pasa con los colaboradores, lo que sea. Ahora, contestando a tu pregunta, para no alargarme, digamos, creo que la medición puedes verlo desde dos perspectivas, ¿no es cierto? Una a un corto plazo y otra a un largo plazo. Entonces, por ejemplo, al corto plazo tú dices, si quieres medir en tu comunidad interna, ¿no es cierto?, que son tus colaboradores, dices, bueno, yo quisiera ver si les agrego realmente valor, entonces puedo hacer una encuesta, por ejemplo, de mito organizacional, que ahí meto no solamente conceptos de si es que siento que estoy siendo bien remunerado, si es que siento que manejo yo personalmente bien mis finanzas, meto también temas de, por ejemplo, de mi espacio de trabajo, también puedo meter temas de, en mi casa,
sufro de violencia, puedo darme cuenta también si es que hay, también, desde el punto de vista personal, ciertas deficiencias. Y dices, bueno, en función de tus resultados de esta encuesta de ambiente organizacional, que no es rocket science, digamos, dices, aquí puedo sacar planes de acción desde la empresa como para ver hacia dónde vamos mejorando, ¿ya? Entonces, como esa es, creo que una de las cosas que puedes medir inmediatamente, que es, bueno, cómo se siente la gente y en función de eso generar accionables. Ahora, desde el punto de vista de afuera, de tu impacto hacia afuera, también puedes hacer una medición como a corto plazo. Entonces dices, por ejemplo, yo apoyo para que unas escuelas se reconstruyan y por lo tanto puedan aprender mejor. Entonces mido mi número de beneficiarios. Sé exactamente cuánto me cuesta, entre comillas, ¿no es cierto?, cada estudiante y por lo tanto puedo decir, ok, si yo quiero auspiciar o becar a X cantidad de alumnos, necesito destinar un presupuesto para esto de aquí con estrategia. ¿Por qué? Yo quiero que esa comunidad, ¿no es cierto?, crezca. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, dices, yo tengo unos productores agrícolas que están mayoritariamente en cierta zona y puedo destinar un recurso para repotenciarles la escuela, que es donde están la mayoría de los guaguas de esas familias. Y mide eso al corto plazo. Ahora, a largo plazo, ahí es donde se pone como medio escabroso el tema. Porque, digamos, en los negocios tú puedes agarrar y medir el ROI. Entonces tú dices, bueno, yo voy a medir mi ROI, que es el retorno sobre la inversión, y sabes que invierto $10 con ciertos parámetros, eso me va a devolver X cantidad de porcentaje en tantos años. En cambio, en los temas de impacto social, esto es más complejo, porque tienes que medir realmente si le impactaste la vida a esa persona y fue sostenible. Entonces, por ejemplo, ahorita desde la fundación eso es lo que nos estamos planteando nosotros. Yo no puedo decir una respuesta así en blanco y negro porque decimos, ok, yo estoy trabajando en 40 escuelas, ¿no es cierto?, a través de otra fundación a nivel nacional. Yo todavía no sé si es que esos niños, esas niñas, los guaguas que están en las escuelas, porque hicimos esta intervención, les está yendo mejor en la escuela, ¿no es cierto? Todavía esa medición no sé, porque tienen que pasar 3, 5 años para que realmente genere un impacto y digas, ok, sí, intervenimos la escuela y realmente, pucha, esto funciona, porque le remodelas, le das metodologías a los profesores y los manes antes tenían 4 sobre 10 en el examen ser estudiante y ahora tienen 9 sobre 10. Pucha, maravilloso. Ya, eso se demora un poquito más. Y ahí básicamente es un tema de ser paciente, y esperar a que se generen esos impactos y buscar como ciertas similitudes para sacar esos realmente impactos positivos a largo plazo, ¿no es cierto? Y es paciencia y ir buscando justamente cómo realmente quisieras. Ajá. Y en ese sentido, igual, Carmen, ustedes en el día a día, ¿cómo miden también esa visión que tienen de mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de las 3,000 mujeres que son sus distribuidoras oficiales? O sea, ¿cómo visionan eso también? ¿Qué datos han levantado? ¿Se han podido levantar? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Pues bueno, ahí se volvió súper interesante porque el cambio de giro de negocio nos permitió que ellas sean nuestra medición inmediata, porque el éxito nuestro depende del éxito de ellas. Entonces, así como súper directamente proporcional. Y eso, pues, se volvió algo muy interesante porque mientras más lo logren ellas, más lo logramos nosotros. Entonces, como directo. Entonces, ha sido bonito porque en estos años pues ha habido todo este enfoque en impulsarlas, capacitarlas, impulsarlas y buscar la manera de lograr que ellas despeguen. Y en esto nos hemos encontrado con muchas realidades dolorosas, fuertes, como habla Martín. Muchas madres solteras, ¿no es cierto? Es lo que más tenemos en el grupo de madres solteras, mujeres que se quedaron en casa cuidando a sus hijos, luego no pueden conseguir trabajo. Realmente hay un momento en la vida de una mujer que ya es muy difícil conseguir trabajo. Además, si ya te quedaste en casa cuidando a los hijos, tuviste ese privilegio o esa necesidad y luego crecieron tus hijos, luego tampoco tienes una forma de reinsertarte laboralmente. Entonces, pues tuvimos esta maravillosa posibilidad de convertirnos en un espacio de generación de ingresos para muchas personas en general y mujeres específicamente. Y el año pasado empezamos un piloto muy bonito porque una cosa es vender, o sea, decir, bueno, viene la vecina, te vende, o las que son más hábiles en redes sociales y te vienen y te presentan un producto que te impacta en tu salud, que te ayuda
a que tu piel esté mucho mejor. Eso también hizo que crezcan mucho la cantidad de productos que tenemos. Nosotros empezamos con 7 productos, ahora tenemos más de 100 productos en nuestro portafolio, que además son de muchos emprendedores aliados. O sea, hemos crecido también gracias a nuestros emprendedores aliados y proveedores importantes. Y pues esto va directamente a beneficiar a esta comunidad de mujeres. Entonces, empezamos este piloto para trascender que no solo sea una venta, porque lamentablemente en este país y yo creo que en el mundo entero el ser vendedor no es una cosa bien vista, que no debería ser así, porque la habilidad de la venta es una habilidad básica en la vida. Pero lamentablemente la gente espera que seas un profesional, que tengas como un enfoque mucho más, o sea, que tengas, ¿no? Que seas profesional. Entonces, muchas mujeres no lo son o no han tenido acceso a esa educación. Y lo que nosotros hicimos desde el año pasado es formarles para que ya no sean vendedoras de un producto, sino sean asesoras de bienestar integral y te puedan dar un servicio relacionado a la salud, a la piel, a la nutrición, a la aromaterapia, que son todo lo que engloba ahorita lo que tenemos en Natú, y te ofrezcan ese servicio y como un anexo a ese servicio te puedan ofrecer los productos. Entonces ahora ellas, ¿no es cierto? Y esto es bonito porque empezó como piloto el año pasado, este año lo vamos a fortalecer mucho, pero en este piloto ya tenemos más de 60 mujeres que están empezando estas formaciones, ¿no? Queremos que esto sea avalado por una institución, por una universidad, por una ONG, por una fundación, porque la idea es que ellas puedan sentir este respaldo. Yo ya no soy la vecina que vendo y te vendo, o sea, que vengo y vendo algo, ¿no es cierto? Sino soy una mujer que se ha capacitado, que es profesional en un área y que te está dando una asesoría y pueda además cobrar por esa asesoría y por servicios de bienestar asociados. Entonces, el objetivo ha sido, porque creo que a veces se nos va la vida trabajando y perdemos el enfoque de que hay más cosas que el trabajo en la vida. Entonces, hemos querido generar una oportunidad que tome el medio tiempo de una persona, de una mujer, para que puedan tener su tiempo para la familia, ¿no es cierto? Y hemos logrado hacer números, ahí es donde pues tuvimos mucho apoyo justamente de mentores y de inversionistas también, ¿no es cierto? El año pasado también presentamos por primera vez el proyecto a inversionistas para Capital Ángel y pues logramos tener ese apoyo, eso nos ha consolidado mucho. Y logramos poner en números para darnos cuenta que podíamos generar un proyecto en el cual ellas trabajen 4 horas al día y en esas 4 horas al día logren tener mensualmente entre 600 y más de $2,000. Y es un proyecto que está mostrando que es viable y además se ha vuelto una comunidad muy bonita porque por la manera en la que está, digamos, organizado el grupo, nadie compite, ¿no es cierto? Todas ganan del esfuerzo del resto. Entonces se hace un círculo muy bonito en el cual pues se generan alianzas entre ellas, vienen en nuestra oficina, desde el año pasado implementamos todo un área de entrenamiento y atención como tipo spa, donde ellas se entrenan, atienden a clientes, les generamos clientes y también estamos empezando ya igual desde el año pasado con este grupo de mujeres ya entrenadas que está a nivel nacional, obviamente hay más en Quito, pero estamos empezando a generar alianzas justamente con empresas para llevar a las empresas junto con estas mujeres servicios de bienestar. Entonces vamos a la empresa, damos un servicio de bienestar que es muy bienvenido para las personas que están en la empresa y ellas pueden generar también sus relaciones con las personas y generar sus ventas y poder darse a conocer con sus servicios. Entonces ha sido muy bonito y pues bueno, a mí siempre la parte de los números es como la parte que más dificultad me ha costado. Poco a poco he ido entendiendo mucho mejor esas áreas, pero podemos ver este impacto tan directo, ¿no? Ellas crecen, nosotros crecemos, nuestros proveedores crecen, hay más emprendedores que entran también como parte de los productos que podemos nosotros entregar en Natú a la sociedad y pues ha sido una cosa muy bonita ver que se puede dar un crecimiento así como con este círculo virtuoso, ¿no? De una ayuda mutua, ¿no? Correcto. Estamos, creo que un poco bien de tiempo. Vamos a ir un poco hablando de historias, porque a la final lo que impactamos se convierte en historias. Entonces, en ese sentido, Martín, ¿con qué historia te puedes quedar y puedes compartirnos del impacto que ha tenido positivo Corporación Favorita en la vida de muchas personas?
O sea, hay varios, ¿no? O sea, hay varios. Y te diría, tal vez empezando desde el punto de vista como corporativo, si es que se quiere, te diría que es la historia de muchísimos colaboradores de Corporación Favorita, ¿no es cierto? En Corporación Favorita nosotros creemos firmemente en el crecimiento interno. Entonces tú tienes gente que empieza de cajero o perchero o empacador, ¿no es cierto? Y después de años de trabajo, ¿no es cierto? Y buen desempeño, terminan de gerentes de la empresa. Entonces, claro, eso es una historia bien bonita porque al final de cuentas transformas vidas independientemente de cuál haya sido su background, ¿no es cierto? Su origen, pero eso va creciendo. Entonces, esto en general a mí me llena de orgullo, sobre todo trabajar en Favorita por eso mismo, porque tú ves gente que trabaja 25, 30 años en Favorita porque empezaron de bien Wambras y luego llegan a puestos altos, ¿no es cierto? Y pueden de una u otra forma también transformar la historia de sus familias y la propia. Entonces, te diría que eso es como el primer impacto que yo tengo. Ahora, desde el punto de vista de impacto social, a través de la Fundación Favorita, que nosotros generamos estos impactos, hay historias bien bonitas. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en Esmeraldas para la prevención de desnutrición crónica infantil y lo mismo en la Sierra Centro. Y esos proyectos están encaminados, por ejemplo, a buscar o sea, que las mamás, por ejemplo, que están en estado de gestación, vayan a los controles maternales, ¿no es cierto? O sea, que vayan y se vayan a atender y justamente se tomen las vitaminas, es decir, prevengan que efectivamente, o por ejemplo, no se vuelvan anémicas, porque eso también es un riesgo en el embarazo y todo eso se va afectando al guagua que está en la panza y los 2 primeros años de vida del guagua son los años más importantes y 2 años contados desde que está en la panza. Y claro, tú tienes indicadores de aquí, por ejemplo, en la Sierra Central, en Chimborazo, del 50% de la población indígena que tiene desnutrición crónica infantil. Entonces eso significa que 1 de cada 2 guaguas tiene desnutrición crónica infantil y eso previene o limita compromete su vida, o sea, compromete su desarrollo cerebral, o sea, su cerebro no va a funcionar bien. Y eso es un problema. Entonces, en esos proyectos que tenemos, que lamentablemente no tienen el impacto que quisiéramos, ahorita tenemos 700 madres y 700 niños que estamos atendiendo a través de una fundación que se llama Redni. Hemos reducido en zonas donde tienes el 50% de SI al 0% en unas localidades o al 1% en otras. Y eso a mí me llena de emoción y de esperanza porque digo, mañana en el Ecuador, ¿no es cierto?, va a haber gente que tiene la capacidad entera para ser productiva. y no es menor, o sea, y realmente no es menor, es algo súper importante. Y tal vez solo en última cosita, también, por ejemplo, en nuestros proyectos del Oriente y trabajar directo con agricultores, tenemos ahorita cientos de historias de agricultores, ¿no es cierto?, que ganaban menos de $200 al mes por vendernos, no nos vendían productos a los intermediarios, sean frutas, legumbres, ¿no es cierto?, cualquier tipo de cultivo, ganaban menos de $200 al mes, trabajando sol y sombra, teniendo que hacer fila en mercados para vender, llegando a las 3 de la mañana para ganar puesto y tener un espacio de venta. Y nosotros hemos establecido centros de acopio a nivel nacional y creado un centro de acopio móvil que va recogiendo productos en ciertas localidades del Oriente. Y esa gente que ganaba $200 en un mes, ahora pasa a ganar de un mes a otro $600. O sea, es de un mes al otro ya triplica su ingreso. Y a medida que va cumpliendo más sus volúmenes y sus pedidos, porque eso también es importante, nosotros medimos que tú cumplas, ¿no es cierto? O sea, te pedimos, por ejemplo, 1 kilo de tomates, por poner un ejemplo bien sencillo, y yo espero que me cumplas del 100%. Y a medida que me vas cumpliendo el 100%, yo te voy pidiendo más. Entonces, ahí más o menos, obviamente, el mercado nos va poniendo el límite, porque hasta un cierto punto puedes comprar tomates, pero el proveedor también se pone su techo en función de que si me entrega más, nosotros podemos pedir más. Entonces, tú vas viendo que mientras van creciendo sus porcentajes de cumplimiento, van creciendo los pedidos. Entonces, un mes ya ganó $600 y en 2, 3 meses después está en 2,000. Entonces, eso a nosotros nos llena también de orgullo y de esperanza porque también podemos contarles a nuestros clientes estas historias, ¿no? O sea, que el producto que está comprando en el supermercado de un tomate riñón, un tomate de árbol, unos jengibres, vienen cosechados a mano de personas, por ejemplo, del Oriente, que estamos impactando de manera directa y es literalmente del campo a tu casa porque
pasan 3 días desde que le cosechan prácticamente hasta que llega al supermercado. Entonces eso es brutal. Del campo a la mesa. Así es. Sí. Y Carmen, ¿ustedes con qué historias se quedan de las 3.000 familias Uy, impactadas? Me tenemos imagino que unas tienen varias. historias, sí, tenemos muchas historias súper conmovedoras. Las podría dividir en dos, desde la parte de poder ayudar a muchas mujeres o muchas personas con su piel, con su salud, un acné que les produce una baja de autoestima muy fuerte, poder recuperar en una persona, por ejemplo, su energía, su vitalidad, su salud, de maneras muy sencillas y naturales, ¿no? Sin efectos secundarios y que digan, wow, o sea, puedo estar saludable, ¿no? Después de haber pasado muchos años con enfermedad, ¿no? Entonces, el abrirles la puerta a tomar la salud en sus manos y a que puedan gestionar su bienestar en sus manos ha sido espectacular digamos, en una arista. Y en la otra arista, bueno, ahí sí vienen las historias más conmovedoras. En el equipo de Natú, definitivamente tenemos así súper puesta la camiseta porque todos los días oímos una historia así que nos hacen llorar. O sea, es como súper conmovedor lo que nos pasa todos los días. Y pues desde historias de mujeres, por ejemplo, que estaban muy deprimidas en casa, que no lograban encontrar un trabajo, que no lograban viabilizar económicamente, mujeres solas económicamente, con hijos. Entonces, que logren encontrar un espacio y además que se encuentren entre esas mujeres y empiecen a hacer grupo, ¿no? O sea, ya son amigas, son grupos, o sea, ya vienen felices, sonrientes. Lograr que pues dejen de lado muchas, o sea, ahorita pues me he topado con muchas mujeres que ya estaban tal vez con medicación, antidepresivos y ahora están súper felices, llenas de vitalidad, con tiempo para ver a sus hijos. Entonces, eso ha sido hermoso, ver que pueden además tener autonomía, porque este tema de la violencia también pasa mucho por el tema económico. Una mujer que nos escribió a decir, bueno, me pude comprar mi primer par de zapatos yo. Entonces, así como, wow, o sea, ¿en qué burbuja vivimos a veces que no nos damos cuenta de lo importante que puede ser estas pequeñas cositas que son triunfos para una mujer, ¿no? Ir logrando su independencia económica y tener una herramienta que se la pueda dar. Entonces, bueno, ahí sí es así como historias así súper conmovedoras y es para nosotros un privilegio poder saber que lo podemos estar generando. Qué alegría. Vamos a la parte final. Vamos a dar unas recomendaciones concretas a unos emprendedores. Entonces, Martí, en tu caso particular, ¿qué recomendarías de un emprendedor como para que comience a poner su impacto social, ambiental en el centro también de su negocio? Tal vez la recomendación más general que puedo es preguntarnos cuál es nuestro propósito de vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro por qué? Y en función de esa respuesta que nos demos, ¿no es cierto? Que estoy seguro que va a ser positiva, va a ser generar este progreso, vamos dando pasos firmes hacia ese por qué, ¿no es cierto? Con acciones concretas, decididas, y no necesariamente queriendo cambiar el mundo, sino, como decía Carmen hace un momento, esas acciones pequeñas que son replicadas por muchos generan realmente esta sostenibilidad. Entonces, del propósito, acciones concretas y sostenidas sin importar el tamaño. ¿Y Carmen? Bueno, yo en estos años, pues definitivamente lo que he visto es que cuando un emprendedor nace con un propósito que va más allá de solo su beneficio personal o su beneficio monetario, definitivamente esos son los emprendedores que logran pasar a través de todas estas, yo digo, emprender es un deporte extremo, subir al Everest sin oxígeno y tener propósito es ese empuje, ¿no? Tener este propósito de hacer algo más que solo para ti. Entonces, sí, o sea, hay que emprender con propósito porque si no lo haces así, cualquier sueldo va a ser mucho mejor, o sea, te va a jalar más rápido. Porque el emprendimiento no es algo que te da dinero inmediatamente, o sea, de hecho puede pasar algún tiempo antes de que tú puedas cosechar un emprendimiento, pero definitivamente es una de las cosas más satisfactorias, yo no sabría vivir de otra manera, porque generas, o sea, sientes que estás cumpliendo tu propósito vital. Entonces, es como pensar lo que dijo Martín, ¿no? ¿Cuál es o sea, para qué viniste? ¿Qué viniste a hacer? No para ti, sino para que la sociedad, porque eso además te regresa y regresa a tu familia. Entonces, eso, encontrar tu propósito básico y saber que lo estás cumpliendo. Muchísimas gracias, Martín, Carmen. Ha sido fantástico compartir con ustedes de este espacio. Yo solo me quedo con una última recomendación a los emprendedores, es
nuestro alcance, nuestra propuesta de valor se vuelve resguardada a veces por nuestros stakeholders. Entonces, qué importante es tener a nuestros proveedores, colaboradores en el centro del desarrollo de nuestros negocios para que ellos sigan resguardando esa propuesta de valor. Nos vemos en el próximo capítulo de Camellando. Sigan atentos a los nuevos episodios. Salud. Salud. Salud, muchas gracias. Gracias. Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media.